Samuel es un hombre de 45 años que está casado y tiene una hija pequeña. Trabaja de encargado en una ferretería y a ojos de todos es un hombre puntual, serio y responsable, pero ese hombre serio oculta algo, y es que está enganchado al mundo de las apuestas. Y no empezó Samuel a apostar en un casino lujoso, sino en una aplicación de apuestas deportivas en el móvil mientras veía el fútbol, y ese fue el enganche, dado que lo visitó la suerte del principiante al ganar 400 euros apostando 10. Entonces, el cerebro de Samuel recibió una descarga de dopamina que jamás sintió, ni en su vida cotidiana ni en su rutina de trabajo, agradándole esa sensación de ganar un dinero fácil y ocultando el origen de dicha ganancia. Pero antes de adentrarse de lleno en el mundo de las apuestas, visitó algunos salones de juego para analizar la mecánica y metodología que utilizaban los usuarios habituales, quedando hipnotizado por las luces y los sonidos que emanaban de aquellos mecanismos diabólicos que tanto beneficio dejaban. Puesto que Samuel presenció in situ cómo un ciudadano chino se llevaba un bote de órdago tras echar unas monedas en la máquina tragaperras. Luego vio cómo otro joven hacía lo mismo y celebraba su triunfo al asaltar la banca, destripando una máquina y ganando el jackpot de turno. Esos golpes de suerte, presenciados in situ, le dieron alas a Samuel, que decidió jugarse 20 euros a la máquina tragaperras y tuvo la mala suerte de ganar. Y aunque parezca una incongruencia decir que tuvo la mala suerte de ganar, lo que lo condenó fue tener esa suerte del principiante una segunda vez, y una tercera y luego una cuarta vez al volver a ganar en la ruleta y creer que aquello era un juego de niños. Pero no tardó en esfumarse el duende de la buena suerte para darle paso al duende de la mala racha, que se alimentaba de las pérdidas de Samuel, porque dicen que la banca siempre gana. Y es que el pobre iluso cada vez apostaba cantidades más grandes de dinero para intentar recuperar lo perdido, pero el agujero se hacía más y más grande, hasta el punto de que cometió el grave error de hurtar dinero en la empresa y ser descubierto y despedido fulminantemente. Entonces comenzó a apostar lo que cobraba de su prestación por desempleo, engañando a su esposa al decir que le pertenecía una prestación inferior a la establecida por ley, debido a un defecto de forma en su contrato extinto. Y cada vez era más precaria la situación en la unidad familiar, ya que apenas había dinero para llenar la nevera, y los recibos impagados eran devueltos por el banco, pero Samuel le ocultaba el problema a su mujer, hasta que ella se tropezó con la verdad, un día en que Samuel se olvidó de recoger a su hija en el colegio por estar haciendo de las suyas en un salón de juegos. A la esposa de Samuel le costó asimilar que su marido era un ludópata que los estaba arruinando y por tanto lo abandonó y se llevó a su hija a la casa de sus padres, puesto que no entendía que lo suyo no era un vicio sino una enfermedad de la voluntad. A Samuel se le desgarra el alma al ver partir a su esposa y su hija, pero en un acto de buena voluntad, decide entregarle a su mujer las tarjetas de crédito y el acceso a sus cuentas bancarias. Para el hombre fue un paso algo humillante pero necesario, ya que no era bueno que tuviese dinero en el bolsillo, y acto seguido, Samuel se inscribió en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego. O lo que es lo mismo, ya no podía entrar legalmente en salones ni jugar online. Entonces comienza a asistir a una asociación y las terapias grupales con otros adictos le hacen entender que no es un monstruo, sino alguien con una adicción que ha tomado las riendas del asunto para poder curarse. Samuel empieza a caminar asiduamente por el Parque del Retiro y aprende que el silencio y la paz valen más que la adrenalina del azar, aunque de vez en cuando pasaba por la puerta del salón de juegos de su barrio y sentía un tirón casi físico, como si el duende del juego lo tomara de la mano para hacerlo pasar por la puerta del infierno, pero entonces recordaba el ejercicio de la terapia, cerrar los ojos, respirar profundo y contar hasta 10. Miró sus manos y ya no temblaban, siguió caminando hacia la parada del autobús, apretando el ticket de compra del supermercado en el bolsillo. Ese ticket, de apenas 15 euros, era su mayor trofeo,
dinero gastado en algo real, algo que se podía tocar, algo que se podía comer. Y Samuel consiguió un nuevo empleo y recuperó a su familia, puesto que ya se había curado, aunque a veces lo visitaban sus demonios internos en forma de duendes que se colaban en sus sueños. Julián es diagnosticado con el síndrome del poliamor agudo involuntario, debido a que cada vez que alguien le atrae, su cuerpo reacciona con síntomas físicos que solo se calman si intenta seducir a esa persona. Y esos síntomas van desde la fiebre a los mareos, puesto que para aquel hombre, ser infiel no era un placer, sino una necesidad que requería atención médica. Y así fue como su esposa Elena decidió someterlo a un tratamiento experimental y novedoso que consistía en una reacción química que hacía que cada vez que Julián mintiese, perdiera el sentido del gusto por 24 horas. Por lo que solo podría decir la verdad absoluta, circunstancia que arruinará sus intentos de conquista. Elena había hecho un ejercicio de madurez, ya que en lugar de dejarlo, quiso someterlo a una dosis de realidad. Pero Elena se da cuenta de que la cura de su marido no consiste en la toma de una pastilla, ya que éste no está enfermo del cuerpo, sino del ego. Desechando ese tratamiento de choque al no surtir efecto y obligando a Julián a asistir a una terapia grupal que lo ayude con su adicción, porque la infidelidad no es un chiste, sino una grieta profunda que amenaza con derrumbar la vida de la pareja. Realmente, Julián no es un hombre malvado, pero vive con una compulsión que él mismo no entiende, buscando la validación en brazos de extrañas cada vez que se siente vulnerable. Para él, es una enfermedad de vacío y su esposa es su ancla, pero el ancla se está oxidando por aguantar tantas tormentas. Julián siente una euforia momentánea seguida de un asco paralizante hacia sí mismo. No disfruta del engaño, pero no sabe cómo detener el ciclo de autodestrucción. Y el punto de inflexión se fraguó una noche en la que Julián se quedó sentado en el coche, frente a su casa, mirando la luz de la cocina encendida, cuando tiene el perfume de otra mujer en el cuello y el peso de 1000 piedras en el pecho. Entra y ve a Elena durmiendo en el sofá con un libro abierto sobre la cama. Ella lo estaba esperando y esa noche Julián no miente. Se quiebra, se arrodilla y confiesa que está enfermo, que no sabe lo que hace, pero que no puede parar. La reacción de Elena no es de gritos, sino de un silencio absoluto y devastador. Ese silencio es el inicio de su tratamiento. Y gracias a ese tratamiento de terapia grupal, Elena descubre que el origen del proceder de su marido se remonta a su infancia, puesto que Julián creció en una casa de silencios y ausencias. Su padre era un hombre emocionalmente gélido y su madre, aunque presente, estaba sumida en una depresión profunda que la mantenía distante, por lo que el niño Julián sufría el síndrome del espejo, ya que sentía que solo existía cuando lograba captar la atención de alguien externo. Si hacía alguna gracia, si sacaba una buena nota o si un extraño lo felicitaba, el vacío de su pecho se llenaba por unos segundos y la primera chispa se produjo en su adolescencia, cuando descubrió que la mirada de las mujeres tenía un poder curativo inmediato. No se trataba de sexo, sino de confirmación. Cuando una mujer lo miraba con interés, Julián dejaba de ser el niño invisible de su casa para convertirse en un rey momentáneo. Con el tiempo, su mecanismo de defensa se convirtió en una adicción, porque Julián desarrolló lo que en psicología se llama un apego inseguro, y la lógica de su enfermedad decía que Julián ama a Elena, pero el amor de Elena es seguro. Y para su trauma, lo seguro se vuelve invisible, necesitando el impacto de la novedad para sentir que sigue vivo. Cada infidelidad es un intento desesperado por llenar un pozo que no tiene fondo. Y Julián recuerda con tristeza que a la edad de 8 años había ganado un trofeo en la escuela y que sus padres no le dieron la menor importancia al estar sumidos en sus miserias. Pero su tristeza se transforma y su cerebro hace clic cuando rememora a la vecina que lo ve con su trofeo en la mano y le dice que es el niño más especial que ha visto nunca. En ese instante,
Julián determina que el amor de casa no sirve y que el reconocimiento de afuera es lo que lo salva. Pero la terapia no logró curar a Julián, y aunque su esposa le dio una segunda y hasta una tercera oportunidad tras volver a recaer, este nunca llegó a curarse y Elena se cansó de remar contra corriente, abandonando al hombre para siempre.